Baisha pamba, eisha peina, coina na ame ayuma, wiruma peme pende programa mi ñande programa entero vete va pijano vaquera vaquina gag, atoralo hermano cuera, me evo peme tenía abrazo, rompe espalda pisa, yajarí, llevo señor envía pocos de diaragua. Más 595985162 ñande pumburi pope guay, que tu anuencia pesa yo pu, que ina, pesa kutu pembo pende yeja hija mi, a terapia niña epumi. Como este veramos hoy ape que tu amueche un bojo vaigina a peina ape cuatia be ajai paite imagina pene ñe mi pembo guajina pende ñe jai ifuera umisa a este imagina que tu amuecha ya po la ñane comentario mi tena que tu jambo vai be me la pe ponando mía ella inare que ha llame ñande aguille mía veí ñande aguino puite hara actor Sergio pero ya pohar ñande ko tem ya puave hija beta te sara anga muy o ya popa ite ñande ha ombo música y pao y que tu hame ya hupina de Facebook ya hupi YouTube ya hupi WhatsApp na umbrena hoy Telegram be a tema ella veía entero vete a magmado mozarambia y na pa cuña envía por mí YouTube pore a evagina redes sociales para el pibe ella ñande kwa hina ñande enduri que espera o paru piete cuña nene tatucha después ya veja teta ambuero pibe aguille que ha vete abrazo o punun baite bañiña ñua en bares te ponantero vete ñande endujara fuera o paru piete hoy me imagina ya aturalo hermano fuera edición número 358 Juan capítulo 8 verso 48 este donde otore mi mayajada lo intagina a pesa ya momajeo apeco 8:48 sí ya jamás ese 9 potama capaz que con semana ya y peo pama ver dependiendo y porque tiene comentario y fuera jamba 9 y tu esa một cái con hit tắm vậy với bảo là ý mọi sẽ không ta là Messi ao practica we magia hamba allí bự chứ cô một tí có đại capítulo 6 video we y hàng mañana de hiquei la a eo practica y mi ha we la magia oye HP chapare no quiero bien supe bueno siempre bon ina un ñao mi ese dos país apenas 9 ya esa mo ina uno no estamos ya pillemos un comentario bueno mi comentarita fuera yo siempre lo llapo a la oí la ya es la mago jaweja oí la o defendía oí a todo que oí la o negamos oí la mesías we porque va a ser la mesías auto practica magia está prohibido y javesa vamos allá pinte me metí carna y nada amo capítulo nuevo otro lado y puye da más espada bueno con judío fuera hoy y coge y hoy como ñe puno que lo upea coge y la upe y ese ore coja demonios hamba pero ya y paite más hechicero hamba justamente upea ave 8:48 pico ina we mai sa po yin mong ita tai 8:48 tamaña niña de Reina Valera amba si te pues ahí no pero respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tiene demonios esa doro eibo y pico original deja vete y samaritano estaba samaria guaja a ereco jape espíritu vai espíritu angaipa demonio y así bueno peawi peawi o surgije cuál con los muñecos puno la acusación apañando para ver más va ese cosa ya ya tengo a veces yimo a la petit palabra ya y purúa y o ya piba ya peñan el prójimo contra pe posiblemente pe se disculpana será ave ya hasupe se disculpana hermano
se disculpan a vecinos, venimos años solucionado, pero ella disculpan bowe, ella perdona campo, huelan de ereba, y a cuepeta pisar, ella pia cuevutupe, por en oye y sarambima. Pago ya ojo, barajama uno, barajama otro, barajama otra cuadra, wow. O barajama tu amo otra esquina, guau, pilla, o barajama tu amo otro barrio, guaja, no, hombre, no. Donde a yure y perdona, y equivocada, ja eva ira, seimo ande curija, pero ella pía fue la palabra. Peable y peligroso, o sea, peane con lo igual, a pico, a ningo, oye, pima o acusama, ima he igara, ni ande maestro Yashua reja, demonios hamba emoji y ese. Hasta allí saben vimos. Yo en dudas, mi judío y mi maestro, pero y con mi rabino y coge y ese. Andas ahí en la pa y más y rabino más y cuera y vea por lo menos. Mi maestro la ley no coge. Pues claro, porque oye, respetaco ahí sube cuera, está corre cuál y seguidores ahí con maestro de la ley. Está con ahí la y fuera esa ahí la en donde abriría sube cuera la ña catapa. ¿Entendés? Amaco mesía diligencia, hay misión. Aguanga y te veo, niña catapa jata, oye roscase, nai pues pan ni hemos yo que no sé ni gasoil doy pe ahí no ñe derrumbrai. Ta veréis. Ya rumbra pava de ña catapa la y roca mía. Él pama sube, saca pama sube, no, ta veo que tapa. Va, romba, en bola ña muy ya. Va, esa flojera ve, no se puede jugar ve el rumbre fuera mía, esa opa amba no es agua. Qué bárbaro, va, te cota la pecha riego y buto mua. Está bella putinota, pero lastimosamente la decisión de la persona negatuya manipulaña de la con de ella me la verdad, pero un diga tú ya presionamos a bebé oro viajan. A pedir con revelación o y demonio eres coño iba ahí un vea justamente a ver, no sería esto un pecado conocido como mala lengua o la shonjaraje, en hebreo. Bueno, a judíos y va. Va, y que puta vez. Ere a jarama, vea. Exacto los y sí, es mala lengua, un chisme, algo inventado, no cierto, calumnia, y la blasfemia contra el hijo también. Eso tiene blasfemia. En vano se deje en el Mesías. Copene precota perdón, y va con no hay arrepentido. Y después más que yo lado blasfema hoy contra el poder del Todopoderoso. Sí, porque oyapo sanidad, hija, y guri, no pegango demonio la oyapo. Ahí el Todopoderoso, ahí le espíritu. De otro, de bárbaros. Hasta eso llegaron. Esa vaina la yurubera, yuruba, y yuru que sé. Esa tico, lengua de camaleón, digo, vaina. Lengua de camaleón, lengua y pupu. Camaleón ve y pucuete y como murió oye moco se amo y te hoy la contrario a lo mío o sea la una chiplas o una era lillo ina mon bự o la y cuncia a está hoy ve agua lo yo hoy ve y cuncia oye eres y ande bárbaro o ya pine más de palabras a propósito algunos ya pues la y vela después algunos a tu gente iré más la cosa es no, me anda ya puñalado ahí. Ni por más cierto no lo andas ahí o cosas ñan de perjudicar y nada, ñan de afectar directamente, más bien ñan de chico ya mo be upaye. Ella tende a hablar la ñan de una de las debilidades más grandes del ser humano hoy. Está bebé traicionando. Está bebé en tiempo de regímenes estables, y dictadura tiempo, mi lengua larga, estaba condenado. Oña tú la hicimosa yaguaí. Sí, oño pe ahí.
Umiajo he'i ng'arãmba he'i hapicháre oñe'ẽmbarei ha ojejará ojetortura ojeraháma naiko'ẽinema oho oñe'ẽrei hese vyjagua'i oimba'o'i vy'akue la Mira con Nevaro y tremendo, iba ahí la enviapó mucha guapa persona. Generalmente, o sea, y lo arrepentía la olla pomio, o calumnias a pisar. Es un pecado gravísimo. Esa calumnia, pues, es una forma de matar también. Yucaban a pisar, yucacho y futuro, yucacho y familia, yucacho y dignidad. Perjudicación y trabajo, es una forma de matar también. En ya la físicamente, pero opa estamba arruinar su vida. Si es que ya ni atender, porque pago upe ruñan de consecuencia bahía. Do pa de pa ponamos ahí hoy pues ahí la pecha y cuando. Hoy va a ver la consecuencia. Ahí hoy y hago testimonio de personas que andaba así como terminaron mal también. Llevóle a ese. Bueno, de lo que siembras en la tierra cosecharás, amigo. Bueno, a veces y hoy por la shon jara. Sí, eso hay que tener cuidado, o sea, la lengua suelta, la lengua venenosa, la mala lengua. Iba ahí, vea. A veces y expresión de doble filo para negar la mesianidad de Yeshua. Eres samaritano. De con samaritano, de un Mesías. Samaria viví con la Mesías, no. Negó Judá, ¿no? O sea, él las hice a su o despreciamos a su como judío. Despreciamos a su como ese pio pepo nacer la por la profecía de la Samaria y pues pudimos el Mesías nacer. Vamos a comentar más, güey. Algo desconocer la Mesías y nacimiento para ojasamo para nacer. Mo pa ojo curi, muy pa uji, ojo yirma Egipto, pa uji más cuando yendo pille. Ellos le tienen registrado al Mesías desde que vino de Egipto a vivir en Samaria. Algo Egipto veo por orden del Altísimo curi y tú angaja y sundi hoy ve por o yo yuca sea algo y supeja o yuca capare y ve Herodes Dios ya puede hablar. O yuca capare y mi mitad y cuál. Para allá, ojo. A manoriero de Oye, por orden del Altísimo. Pero y su vende como ahí en Judá te dejó Galilea a otro lado. Territorio Galilea, eso está, bueno, Samaria ahí por otro lado. Entonces con directo yo no, ¿dónde? Samaria, va, es bien de la ayuda a venir Mesías. A ver, belito más solución. Samaria ahí no pongamos ahí. Galilea viene por y Mesías, imagínate. Pero ellos desconocen o se cae pretexto o rechazan al Mesías, vendo se cae te oigan y algunas cosas o favorecen a cierto para la Mesías. Oye negado y rotundamente. Te cuelgo ñande con a tiempo. Hoy cosa ñande ya defende hoy. Ya se cae hoy lado por no hoy ya ye pillarlo hoy va hija. Ya se yacente hoy pero hoy va hija. Y ñande ya defende pa hoy ni hoy más ve tío ni hoy atoño pero hoy va hija. No come niña de hija. Qué bárbaro. La expresión tiene demonio. Es para negar la atribución divina mesiánica, pregunto. Y bueno, peor. Claro, si él tiene demonio, va a echar Mesías biopea, muy buena, atribución divina mesiánica, ¿sí? Pues no, esa es la... claro, si ellos dicen, pega con demonios, ahí ya puno lleve la gente oroviata, no seguimos ahí supe. Porque el Mesías, va a echar la Mesías, lo que le están diciendo a él es, bueno, dereco y espíritu maligno. Espera, y creencia la demonios allá.
espíritu maligno, de Ereco. Porque el Mesías que tiene que tener el espíritu poderoso del Padre, el Espíritu Santo del Padre Orecona. Pero espera, pues no ye seguir el Mesías veje y supe de Ereco espíritu maligno. Veamos demoniado. Entonces la gente en duda no seguimos a ellos. Chamba, esa es la antimesía a sí, a todas costas oñeja y pipo no la oyero ya la a él enviado e hijo del Altísimo. Por más que el Mesías es iba su recuerda contra allí. Y hacían con blasfemia. Hacían como para destruir. Y ahí con a la importa. La pregunta, veces respondemos ahí. Si ellos actuaron así, fue por una profecía. Creo que está en Isaías 6. Aún así, ellos son culpables por no creer en el Mesías. Aunque están cumpliendo esa profecía de negar al Mesías y de ocultar nombres y demás. Bueno, la anda y cuál la parte por ahí va la vería gimnasio. Isaías. Pero aún así todavía sabe, pero no, eso no salva y su recuerda de que entonces con ese faraón un día entero muy que salva para allí. Ellos son parte del cumplimiento de la profecía también. Todo lo que le asesinaron es Judas, mía, entonces salvo paiteta. Entonces como hay culpa, güey. Pero no. El hecho de que algunas personas sean malas y hagan cosas malas contra el Mesías o contra Israel, no le exime eso de que no doy salvamos a ingupeare porque no porque peango y comandeana alguien goya puana peango no como hay la gente sabe peango tranquilo pasi alguien go cumplía la profecía no ojo que el Todopoderoso hoy cuapama las corazones de antemano entonces ellos hoy cuamo y curico más va la creata el problema entonces o permitigo a persona ve hoy purula y maldad o ni cumplían la profecía pero estas personas no son inocentes por el duro corazón de ellos nomás ya voy purula y maldad chuy cuera porque cuando hoy no nos convertimos ay cuando hoy no se llamó ay entonces o permitís afuera o ya poco ambas pero eso no les salva a ellos si no conteo no llego vaya porque ni cumplía la profecía soy libre va y cobro ya justifica para de más en este caso no se justifica bueno también dijeron esto en represalia por lo que les dijo el Mesías 8:44 sí capaz 8:44 hijo del diablo Satán raído hay posible ahí capaz nomás sí cuidado con las Satán no tengo la demonio de cuando ellos el Mesías hizo cuidado Satán raído cuidado con pollería la no tengo la no está yo capaz nomás puede ser también con maleteo con allá bueno a ver no vale que hay preguntas y no digo ese compañero a verlo ahí un poseído no puede honrar al padre 8:49 Juan un poseído no puede honrar al padre 8:49 respondió Yeshua yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis responde el Mesías yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros se onda descuive espíritu angaipa la descuive añá na señaña yo sé
Da ya pongo la voluntad del maligno. Se digo, ayapo peseru hoy potaba. Upevare ayapo y voluntad. Apeisa amomba eguasu chupe. Peningo la pese momba ella. Y vosotros, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Ya, Teresa, vosotros me deshonráis al hijo. Entendía que no se puede pasar por alto la dignidad del Mesías. No por más de que cuando lo vi y sube, diga, todas las cosas ella iba y la Mesías. Sin fundamento de la Torah, go acusai que el Mesías es demonio jareco. El Mesías por lo menos es un hecho vengo hijo del maligno, se lo dijo con razón porque ellos, todas sus obras se podía juzgar por medio de la Torah, pero angondi catui o juzgar al Mesías. Donde catui o topa pecado legal. Todo era traumado, todo era fabricado, todo era falso. Y es más, basado en obras de las leyes, alajá, alajot, Talmud, las leyes orales, las leyes de las leyes tradicionales judaicas, tradiciones de los padres. Umía y purúa, porque umía el Mesías no cumplir y upear esa escuela como ya pues soy pecador, pero umía el no cumplir eso no le hacía al Mesías pecador porque oye regir por el mandamiento del Padre, la ley de Elohim, la ley de Moisés o la Torá o el Pentateuco. Entonces, y no, Samio, un poseído no puede honrar al Padre. O sea, ya está donde poseído le oído forma, oye entender, pega la poseído. Y te voy a explicar, la primera forma de poseído es que se cree que una persona tiene un demonio, un espíritu maligno dentro. Y la otra forma de poseído es cuando es a mí erecope capacidad de decidir a ella y bahía. Está poseído también por un mal, porque eres penal de mal pensamiento, eres ella por la mal pensamiento es ella. Esa también es otra forma de entender. Entonces, obviamente, ya sea en los dos casos. Bueno, la poseído, me neoreco demonio, me neoreco algún espíritu, bueno. Eso está un rata al padre, ya tú ahí. O si no, tú no hay malo pensamiento y te digo, todo iba ahí a me meteo o pensar, iba ahí a me meo calcular, o pescado un teoico. Ahora, en momento pico un rata al padre, vea, no me arrepentí. Mi respuesta personal es no, nadie que tenga esa actitud maligna, ¿sí? Nadie que tenga ese pensamiento maligno, poseído por el mal, por sus malos pensamientos y lo que fuera. No hay forma por la Oyapoa no Oyapotan de pues para honrar al Padre primero hay que cumplir su mandamiento, creer en su Hijo y cumplir su mandamiento. Y al cumplir su mandamiento, cuando eres ya mandan a la Ibaía. Hablan de ella y hoy la Ibaía y Najamba, ese pionero pretende honrar al Padre. Una sola obediencia pues ya es honrar al Padre. Andéis en desobediencia, jamba, ese pretende honrar al Padre. No sé cómo va a ser esto. ¿Cómo aquel que está? Pues acá me ponen un ejemplo. Acá, por ejemplo, el idólatra. Dice que honra al Padre, pero está violando el mandamiento. No es el primero. Bueno, hoy ponen primeros a segundo, ¿verdad? Primer y segundo mandamiento de los 10. Y no está honrando. Por más de que he pensado ya por y por nada. Pero hoy por te informa no permitido por el Padre o montoro.
Peango o rogarse al padre, hina, hacengo a mataindu, peave a adorar, peave a nambrena. Y gatos en pea rupi, el padre serendú, o sea, está prohibido eso. Por eso dice, ya recó un solo mediador entre Elohim y los hombres. Timoteo 2:5. En el nombre del Mesías de Aragune y Coteí la estatua. Tienes razón. Pero ese ejemplo está bien. No, y a veces la persona por ignorancia, pues, ya pues por nada había sido mondoroina. Está deshonrando en vez de honrar. Oímos a honrar y no, allá pues y ara, perupingo ñande ya se bendecita, a ver, a mongorrengo curi la estatua hija, a mondengo curía, ya pues y ara. Ni mora, Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4, a Moisés, versículo 8, fuera veje y ñande anían, oye, ya pues ver. Ani que tiene ya pues anga ni va evisa guata anga oña ibaga pe wipe uruguape ubate ani que ni en eso en donde nave ni en boara pi ma que va vete ya por eso porque sea en de yara se cero y juega se celoso de je y a ver ya bueno nada me entonces a ver pe ejemplo pe oí la respuesta ahí amigo. Porque esta persona que está haciendo eso puede ser una persona que no tiene posesión diabólica, como se le dice, ¿verdad? Como algunos dicen. Pero está en pecado, está en falta por ya por idolatría, ya. Entonces, o de esos rayos de el padre. O el coche tiene mal pensamiento, ya. Quiere adorar y a llegar al Padre y agradar al Padre por los medios no permitidos por el Padre. En atender que lo hizo. Daja ego landere ya pues la me hay sane inte lo agrada al padre. La ya agrada al padre, veja yo muy ñande la reglamento va esa para allá ñambo aguara ñambo ana chupe hamaru pipa. Jala ñande ne jik paño pe ha buri guarara allí apoya mondoro como. Ahí la ves. Todo tiene su protocolo. Bueno, este a veces y claro, esta persona a lo mejor no tenían demonios, así como se cree, pero sí estaban poseídos por malas inclinaciones, por la shonjara, o sea, la mala lengua, ¿verdad? Por esa debilidad. Y ñañaji, y ñañaji, yo decidí, decidí no creer. La revolución siempre es esta idea era muy teca tú allá pope tiene explicación a leer me mina la tentación va esa upipa na hija la ya culpa pan de mana la beti ángel negro maligno era satanás esta idea va ahí lo mitad de más fabricar y acá tú ves ya por ejemplo estos judíos que están acá bueno ellos estaban inclinados a hacerle mal al Mesías eran anti-Mesías o por todos los lados y vi o yo cosé o conreá o se cae y forma perjudica jamás y bueno a lo mejor bueno, ya no podemos decir que acá pregunta si cuánto demonio puede ser que tenga esta clase de vayan allí cuadra si un mal que vos tenés te añade eres para ti o impulsarla de espíritu ella por ahí jamás como dice jeta y jeta y forman hoy que tú eres con te puede la mal. Ahora para lo que dicen acá que salió 7 de un ese era de una mujer, ¿vale? A mí no sé cuánto sea. Porque amigo legión jamba ella topa la escritura voy a atender a mi punto de ahí. Entonces, para eso se explicar las dos formas de posesión que se cree. Tú piensas que que tiene demonio como en forma de espíritu dentro y otro que la capacidad de mal que uno produce. Y es el de ñaño. Entonces es imposible saber si no te puedo decir si estos judíos cuántos demonios tenían si tenían o una persona cuánto puede tener si es legión cuánto es.
Si vamos a ir así como está escrito ahí, no voy a en Marco, ¿verdad? Legión, Pecureo y tipo. Puede ser de Legión, puede ser de 12.000 o 15.000 a las pin. Este game. Sí, porque no ocupa espacio. El pensamiento maligno no es físico. Según lo que definen al poseído que tiene espíritu, el espíritu también no ocupa. No ocupa. No ocupa espacio. Es una influencia. Mm, Es un ente, según Hayek. Bueno, depende de cómo. Porque hay dos tendencias, dos formas de creer en la posesión. Y si ambos se justifican en la Biblia, pues, a la pines. Bueno, ya no, a ver, vea, Wilson. 8:49. Eh, esa milla o pampa en el comentario, ni ya por paira, es a piña, ya se va ahí. No claro que se ha comentado. Cualquiera no puede honrar al padre y al hijo. Cualquiera. Pero otra pregunta entonces. Cualquiera, digo, no puede honrar al padre y al hijo. Depende de quién entiende por honrar. Depende de qué se entiende por honrar. Sería esto. Ah, claro. La cualquiera no entendían aunque te añame que ya le pedí ejemplo. La persona que estaba adorando ídolo y pensaba que estaba. Entonces no, el verdadero adorador del Padre tiene que ser su hijo, instruido en la escritura, en la palabra, en la Torá, obediente a los mandamientos, que tiene el Espíritu Santo, bueno. Pero la cualquiera de ellos ya pues pata, necesita ser instruido para y la maestro mío para un boja la y ta ira que no es un bo es upea habido formar otro y ya capacitado. Mm. Eh, bueno, honra. Bueno, honrar, el significado, hey. Muchos lo confunden eh, y dicen que están honrando, supongamos, a una imagen, hey. Pero lo que están haciendo va más allá de honrar, según entiendo, porque lo que están haciendo es adorar. Debe haber una diferencia entre honrar y adorar, claro. Obviamente que sí, adorar y honrar. Honrar, como por ejemplo, es respetar, ella po, era ver alguna cosa, agradecer a su peto, en honor a alguien, pero no, pero a las personas. Pero eso no es adorar. Es cuidarse con amor, sin interés, eh, es respetar, es hindú chupé, es obedecer a Niemotín, chupé, la jera y apellido, la dignidad, jera. O sea, honrar padre y madre, por ejemplo, quinto mandamiento. O sea, ahí se ve que se honra al padre y a la madre. Y entonces se puede honrar al hijo, al Mesías, y se puede honrar también al padre. Pero la adoración, eso es solamente para el padre. Y porque ahí ya se le exalta al sumo grado como único creador y formador de la vida y todopoderoso. Autánica tuña me es cualquiera, ¿ver? Entonces hay una diferencia entre honrar y adorar. O sea, sí, tienes razón. Hay personas, no, nosotros no adoramos, estamos honrando ahí, pero sin embargo, oye, no hay nada, o mata indígena, o pepe, o adorado, o pido a te, único, nambrena, reina del cielo, veo en su vecino. Imagen llegar. Está permitido honrar a seres humanos, pero no imágenes. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Claro. Ni a ver, ya no hay captura, es abejo, porque violata, bebé, segundo mandamiento, eso 23 en adelante. Ni le honrarás y yo. Bueno,
Sí, el hijo es digno de ser honrado, pero no adorado. Ah, ya explica pa manguri. Le topamos ahí la va esa tipo escritura más acercado al original pues, de siglo 1 2 Septuaginta griega, Pesita aramea, eh, le topamos ahí la orden para adorar al Mesías. Pero sí, oír mala traducción, ve, a lo mejor esto pata la, oye, adorar a su vez, pero tiene que haber una orden. Pero eso no existe. Solamente al Padre se le adora. El mismo Mesías habló de eso. Oye, presentamos a eso a Shatán. Escrito está, adorarás a quién? Al Adón tu Elohim y a él solo servirás. A ver, Juan capítulo 4 de mujer samaritana y el Mesías ahí. El Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Mm. Él, de Iriseas está, el Padre. En adoración celestial, Apocalipsis capítulo 4 5 ya leéramos, ya exacto, oye, honrar al Hijo, pero no se le adora, pero al Padre se le adora. Así que hay que cuidado con él. Bueno, aclarado para el tema, pero oye, ya comenta Pablo, ella tiene repaso. Y mucho cuidado con las traducciones donde encontrás que el Hijo está siendo adorado, ¿no? Es comparar comparar con algunas traducciones más fidedignas. Bueno, no hay más. Me llamo Majeña, ya poco te llega la guarda, yo topa yita, era muy con ya voy a estar vendiendo vasallo ahí dentro de teatro, yo voy a por un paquete que ven. Shalom, hasta mañana, bendiciones, viaje la final. Ya hay, Hatura. Hasta mañana.